Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Aquí estamos desde Santa Librada haciendo la obra de Dios, a lo que Dios nos ha mandado hacer, creyendo en lo que Dios va a hacer esta mañana, que nos va a traer esa palabra viva y eficaz a nuestros corazones. De verdad que es un regocijo venir delante de ustedes, de verdad, haciendo la obra del Señor. Dios me lo bendiga. Vamos a comenzar con esta transmisión. ¿Sigo yo? No. Vamos a esperar unos minuticos mientras que se van conectando nuestros hermanos para saludarlo. Vamos a comenzar a saludar. Mis hermanos me están escuchando bien, nos escuchan bien esta mañana. Por favor, para que nos avisen. Buenos días. Jason Vargas, bendiciones. Queremos que nos confirmen si nos escuchamos bien, si se logra escuchar, por favor. Le agradeceríamos. Si se escucha bien, dice Carlita. Gracias, hermanita Carla. Entonces vamos a saludar a nuestra hermana, Dios me la bendiga, hermanita Carla, desde allá de Boitá, nuestro hermano Lucero Segura, Ponce Darleis, Edward Corso, Jaixo Vargas, Dios me lo bendiga. Doris López, Dios te bendiga, hermanita Doris. Génesis Ordóñez, Dios te bendiga, Génesis. Nuestro pastor Javier, Dios me lo bendiga. A nuestra pastora Diana, que también está ahí, Dios te bendiga, pastora Diana. A Nayibe Mora, Dios te bendiga. Camilo Cáceres, nuestra hermanita Yané Jiménez, Dios te bendiga. Nuestro hermano Tole, Dios te bendiga, hermanito Tole, aquí es Santa Librada. Nuestra hermanita Elena Quimbayo, Ponce Darlis, creo que ya la había saludado. Dios me lo bendiga a todos los que están en esta transmisión, que el Señor sea escuchando nuestro clamor esta mañana. Él en su palabra, en Proverbios 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y creemos que esta mañana el Señor va a inclinar su voz para escucharnos. Amén. Amén. Vamos a iniciar orando en esta mañana, mañana de bendición y de buenas noticias. Y para eso vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a invitar a la hermana María que nos ayude a orar en esta mañana allí donde está usted. Si tiene a su esposito, a su hijo, tómele la mano y clamemos todos juntos al Señor, porque la palabra del Señor dice que si dos o tres se pusieren de acuerdo acerca de algo, el Señor escuchará. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana grandemente. Los saludo desde acá de Boitá, desde acá de Santa Librada, perdón. Quiero primeramente pues darle gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede hoy de hacer la obra de Dios, la tarea de Dios, y es la predicación de su palabra, llevar el evangelio de salvación a todos los rincones de Colombia y aún fuera de este país, donde nos escuchan, donde quizás ahora mismo nos están canalizando, viendo. Doy gracias al Señor, de verdad que hemos aprendido en estos tiempos de que hacer la obra del Señor no es fácil,
porque se presentan en nuestra vida tantas cosas. A veces no queremos sacar de pronto esos talentos que el Señor nos ha dado, y por cosas nos da miedo, de pronto pensamos que no somos capaces, pero Dios en su infinita misericordia nos ayudará. Aquí estamos como equipo en Santa Librada trabajando en la obra del Señor, y qué bueno que en esta mañana nosotros oremos al Señor, porque a eso hemos venido, a orar. Así que únete, amado hermano, en oración, como lo dice tu palabra. Dice que la bendita unidad del pueblo de Dios en el Salmo 133. Qué bueno que nos unamos en oración. Qué bueno que reforcemos los unos con los otros esta gran labor, este privilegio de llevar el evangelio. Y voy a leer en el Salmo, ya lo dije, la bendita unidad del pueblo de Dios, Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allá hay una expresión de admiración, de alegría que nos da a nosotros que podamos unirnos en oración, para que Dios nos responda si es su voluntad, porque a veces pensamos que Dios tiene todo el derecho de responder a nuestras peticiones. Amado hermano, déjame decirte en esta mañana que no es así. Es de acuerdo a su perfecta, santa y agradable voluntad. Entonces, así que allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar para que la presencia de Dios llene cada vida, la presencia de Dios tome el control. La presencia de Dios inunde nuestros corazones, no importa el lugar donde nos encontremos. Amado Jesús, en esta mañana, Señor, de bendición, mañana de poder, Señor amado, mañana de gloria, Señor, porque nos unimos, Padre, en un mismo espíritu. Nos unimos, Señor amado, en una misma relación, en una misma intimidad con Dios, con nuestro amado Jesús, el Señor de señores, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que todo, Señor, lo ve, Señor amado Dios. Tú nos estás mirando, Señor. Cuán hermoso, Señor, es, Padre de la gloria, orar juntos en armonía, porque envía allí Dios la bendición, Señor. Queremos, Padre de la gloria, que en esta mañana, Señor amado, tú tomes el control de los que estamos allí, Señor, en las redes, Padre, y nosotros acá desde Santa Librada, orando, Señor, Padre, por las necesidades de un pueblo que clama, Señor, a ese Dios todopoderoso, Señor Jesús, que gime, Señor, como la mujer de parto, Señor amado, Padre de la gloria, por la unidad de su pueblo, Señor, por la bendición, Señor amado, de predicar el evangelio, Señor Jesús de Nazaret. Señores, mañana de bendición, porque tú nos has colocado como columna de Santa Librada, Señor amado, para orar, para bendecir, porque estamos bendecidos. Allí, amado hermano, levanta tus manos y alaba a Dios, adora al Señor, alaba a ese Dios que te ha dado la vida. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias, Señor amado, por este día, Señor, tan hermoso. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque podemos, Padre de la gloria, entrar a tu presencia, al lugar santo, al lugar santísimo, Padre, donde podemos encontrar, Señor, el refugio, Señor, la fortaleza de Dios, Padre, el descanso a nuestras vidas, Señor. Por eso la Biblia dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Hoy venimos con ruego, con peticiones, Señor Padre de la gloria, delante de tu presencia, Señor amado, a orar, Señor, a clamar, Señor amado, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos respondes de acuerdo a la voluntad tuya, que es santa, agradable y perfecta, Señor amado. Señor, te damos gracias, Padre, por la tarea que nos has entregado. Gracias porque usas a nuestros pastores, Padre de la gloria, para bendecirnos, Señor, para ayudarnos, Dios mío, Señor, para dar, Señor amado, en el momento indicado, Señor amado, de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, este privilegio, Señor, de orar los unos por los otros, Señor, de acompañarnos, Padre de la gloria, las cargas, Padre, de orar por la iglesia, de orar por los que están enfermos, de orar, Padre de la gloria, por los necesitados. Dios mío, Señor, sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Tu palabra lo dice, Señor amado, Dios de los cielos. Y por eso en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro sustentador. Venimos delante de ti porque tú eres nuestro proveedor. Señor, tú guardas la salida y la entrada de cada uno de tus hijos, Señor, de aquellos que salen en esta hora a trabajar, Señor amado. Gracias, Señor. Oh Dios de los cielos, gracias por este momento precioso, Señor, porque tú nos ayudarás, Padre de la gloria. Señor, visita en esta mañana, Padre, cada familia, Señor, los que están conectados aquí, Señor, los que se van a conectar más tarde, Señor amado, los que, Señor, están allí en la habitación, Señor, en su cuarto, Padre de la gloria, que haya un toque del Espíritu Santo de Dios, Señor, y que la palabra en esta mañana, Señor amado, que vamos a predicar, venga con denuedo. Usa, Señor, oh Dios mío, la vida de Eliani, Señor, portadora del mensaje de salvación. Que la palabra de Dios en esta mañana transforme, Señor, para eso, Señor. Dios, tú nos las has dado, tú nos has dado el privilegio de leer, Señor, de escuchar, de escudriñar las escrituras, porque lo dice, Señor amado, tu palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece tener la vida eterna. Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor amado, porque ella nos alimenta el espíritu, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú, oh Dios de los cielos, transformarás el corazón de cada oyente, Señor amado, a través de tu bendita palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado, Dios mío, en esta mañana. Así dale gracias allí, dale gracias a Dios. Gracias por tu familia. Gracias, Señor, por lo que tiene. Gracias por lo que tiene y por lo que vas a recibir. Gracias, Dios de los cielos. Señor, entregamos este día. Entregamos, Señor, la salida, Señor amado, Dios del cielo, Padre de cada hermano que sale a laborar. Señor, en esta mañana, Dios mío, toma el control de todo, Señor, el control de nuestros corazones, Señor amado. Toma el control, Padre de la gloria, de Colombia, Señor. Toma el control, Dios mío, de cada habitante. En el nombre de Cristo poderoso, Señor amado, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Es mañana de gloria, Señor. Es mañana de bendición, Señor Jesús de Nazaret, Padre. Dios mío, donde nos podemos encontrar con nuestro amado Jesús de Nazaret. Es mañana, Señor amado, donde tú, Señor, ministrarás, Señor, nuestros corazones, Padre. Es una mañana, Padre, para adorarte. Es una mañana para levantarnos agradecidos, Señor, por ti. Señor amado, por lo que nos has dado. Señor, por las cosas que estás haciendo y por las que harás, Señor amado. Señor, entregamos, Señor Dios mío, este tiempo a ti para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana, Señor, declaramos que estamos en tus manos.
lo que está en tus manos, Señor, nadie te lo arrebata, Señor. Seguro de esto, Padre de la gloria, Dios mío, tú tomarás el control, Señor. Tú harás como quieres, Señor Jesús de Nazaret. Padre, y en esta mañana también queremos orar por las peticiones, Señor, por esas peticiones que nuestros hermanos ponen, Señor, delante de tu presencia y que ya tú las conoces, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad y a la necesidad, Dios, tú responderás, Padre. Queremos, Señor, oh Dios mío, orar, Señor, por los enfermos, Señor amado, por esas peticiones que ya tú las conoces, Señor, que están allí, Señor, en este listado, Padre, la gloria, por cada familia representada, Señor, tanto de nuestra iglesia Santa Librada como Boitá, Señor amado, y aún todas las familias que se unen, Señor, los queremos bendecir porque a esto nos has llamado, ser canal de bendición para otros, Señor, orar, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque sin tu ayuda, oh Dios, no podemos, Padre, lograr nada. Señor, gracias, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, porque tú eres nuestro Dios, porque dice tu palabra, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó y escuchó nuestra oración. Esperamos, Padre, que hayas escuchado nuestra oración y que la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí está el Espíritu Santo de Dios, Padre, y que a través, Dios mío, de estos momentos de bendición, Señor, muchas vidas, Padre, sean tocadas por la palabra y transformadas, Padre, para conocer al verdadero Dios, a Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Amén. Señor. Bueno, seguimos aquí, mis hermanos, saludando a Yolanda, a Olga Ortiz, Dios te bendiga, hermanita Olga, a nuestra pastora Ligia Vázquez, a nuestra hermana Marisol desde aquí de Santa Librada, a Tatiana Merchán, Dios te bendiga, mi princesa, Sonia Esperanza, Dios te bendiga, a Rubí Chisica, a Jorge Albacín, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Albarracín, a Ana Yanes Cespe, a Esteban Jesús, Dios te bendiga. Y a todos los que no hemos mencionado, Dios me los bendiga. El Señor conoce esta mañana, Él conoce nuestro corazón y Él es el que importa, el que nos vea es nuestro Rey. Amén. Bueno, vamos a darle paso a la palabra, vamos a reflexionar a través de ella. Vámonos hoy con el libro de Jeremías, capítulo 2. Vamos a leerlo en esta versión primero, hermana María, si me permite, y después lo leemos en lenguaje actual. Vamos a leer, dice la palabra del Señor así, dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud y perdón. Vamos a leer otra vez. Dice, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud y el amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Aquí habla Jeremías. Dios llama a Jeremías cuando tenía aproximadamente unos 17 años, más o menos, y encontramos el llamado de Jeremías en el capítulo 1. Dios le hace el llamado a Jeremías para que le predique a Israel y a través de él le muestra los pecados. Y uno de los pecados por el cual Dios acusa a Israel en ese tiempo era la idolatría. Y él se levanta, le dice al Señor, soy muy joven, pero el Señor aún así dice, no digas el capítulo 2, después de que Dios le muestra la visión de la vara de almendro,
la olla hirviendo. Entonces, en el capítulo 2 vemos una queja de Dios hacia el pueblo de Israel. Y me gusta cómo empieza, porque él empieza diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo. Sí, o sea, aquí, ¿qué aprendemos con ese primer texto? Que la palabra que Jeremías predicaba en ese tiempo no venía de sí mismo, sino de Dios. Sí, no era una profecía que Jeremías se iba a inventar, era la palabra de Dios que él iba a transmitir al pueblo de Israel. Y dice, anda y clama a los oídos de Israel. Dice diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Mire lo que Dios se acordaba de Israel. Número 1, Dios se acordaba de la fidelidad. ¿Cuándo? Cuando estaba en el desierto. Dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio. Dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor se está acordando de una relación pasada con el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de casa de servidumbre, de casa de Egipto, y lo pasa por el desierto. Y me llama la atención porque dice el primer versículo, acá dice, y del amor. ¿Sabe que cuando uno está enamorado, uno sigue a la persona a la que uno ama a donde quiera? Y en este caso, Israel amaba a Dios en ese tiempo, que aún así lo llevó al desierto y allí lo sostuvo durante 40 años. Les dio maná, les sacó agua de la roca, hubo una columna de fuego en la noche y una columna de humo en el día. Y en tierra no sembrada, mire, el desierto es inhóspito, no hay vida, pero aún así el Señor sostuvo al pueblo de Israel ahí. Entonces Dios está acordándoles a ella y dice, me acuerdo de ese amor, de esos primeros inicios en el desierto, cuando Israel amaba a Dios, cuando le era fiel a Dios, cuando le creía a Dios. Y dice acá, dice, verso 2, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice, santo era Israel, primicia de sus primeros frutos. Santo era un pueblo que era consagrado para servir únicamente a Dios. Pero vemos que cuando el pueblo entra a la tierra prometida, el pueblo cambia a Dios, se olvida de Dios. O sea, en el desierto caminaba en pos de Dios y cuando llega a la tierra prometida, empieza a caminar en pos de ídolos. Entonces, sigue diciendo, santo era Israel, primicia de sus primeros frutos. Esa primicia de sus primeros frutos es un ejemplo que el Señor coloca, porque en ese tiempo los frutos, las primeras cosechas que la tierra daba eran dedicadas a Dios. Y dice acá, dice, primicia de sus primeros frutos, dice, todo lo que los devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Aquí vemos un Dios que en ese tiempo, cuando Israel andaba en fidelidad, en amor, cuando era santo, cualquier nación que se atreviera a amenazar a Israel, Dios salía en defensa. Y un ejemplo de ello lo vemos cuando Israel pasa por tierra de los amalecitas, y en Deuteronomio nos enseña de que en ese tiempo los amalecitas atacaron la retaguardia, donde estaban las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, y Dios se enfurece con esa nación y levanta a un Josué y da una promesa y dice, dile a Josué que rearé, ¿sí? Traeré de la tierra a los amalecitas. En todo tiempo el Señor, cuando el pueblo andaba en esa actitud, Dios salía para defenderlo. Y Dios se acuerda de esas relaciones y dice, me acuerdo de esos primeros inicios. ¿Sabe que a nosotros muchas veces nos pasa de esa manera? Empezamos muy bien el Evangelio, pero a medida que pasa el tiempo, sencillamente nosotros vamos cambiando con Dios, vamos dejando a Dios o vamos nos desinteresamos en Dios. Empezamos muy bien en los caminos del Señor, amamos a Dios, estamos en cualquier evento, nos afanábamos por ir a culto, en todas esas cosas, pequeñas cositas, estábamos allí, orábamos a Dios, clamábamos a Dios, estábamos en los ayunos, pero cuando ya la relación va madurando, cuando va pasando el tiempo, sencillamente nosotros cambiamos con Dios y esto le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó de sus primeros inicios y aquí Dios le está diciendo, yo me acuerdo de ese primer amor,
Yo me acuerdo cuando ustedes me creían a mí. Ven, lo sigo leyendo acá. Acá. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde? Dos. Acá. Dice acá, santo eres Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraba eran culpable, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y sabe que más adelante va a cambiar el panorama, porque cuando ellos andaban en santidad, cuando el pueblo de Israel andaba en amor, Dios los defendía. Pero cuando se rebelaron contra Dios, porque lo que nos va a enseñar este capítulo es la apostasía de Israel. Israel abandona a su Dios, abandona sus creencias por irse tras otros dioses. Entonces Dios lo que hace es lo siguiente: levanta naciones, en este caso los caldeos, para traerlos al arrepentimiento. ¿Sí? Y sabe que aún en medio de la corrección que Dios le da al pueblo de Israel con otra nación que era muy cruel, aún así vemos el amor reflejado de Dios. Porque todo tenía un propósito. ¿Cuál era? De que el pueblo se volviera a Dios en arrepentimiento. Y sabe que a veces nosotros muchas veces tampoco entendemos cuando pasamos por ciertas situaciones, cuando queremos como salirnos, como cuando queremos abandonar a Dios, y Dios hace que pasemos por ciertas cosas, pero con una sola intención: volvernos a Dios. Y en la corrección de Dios vemos el amor de Dios, porque la palabra del Señor dice esto, que el hijo que Dios ama, a ese corrige. Así que no solamente vemos el amor de Dios cuando Dios nos bendice, queridos hermanos, vemos el amor de Dios cuando Dios nos corrige. Y en este caso Dios lo que quería era traer a Israel nuevamente ¿a qué? Al amor de sus primeros inicios. Por eso usa el carácter de los caldeos. Dice Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Exactamente. Dios lo que hace es decirle ahí mismo en Deuteronomio es: cuídate de no olvidarte. ¿Sabe qué veo en esos primeros versículos? La ingratitud de un pueblo. El pueblo se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo se olvidó de todo el bien que Dios le había hecho. Y sabe que a nosotros muchas veces nos pasa eso. Nosotros somos muy buenos para olvidarnos de las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Y cuando nosotros realmente somos olvidadizos, sabe que eso nos lleva a la ingratitud. Aquí en estos pasajes veo un pueblo desagradecido con Dios, que se olvidó todo lo que Dios había hecho. Sí, es una queja que Dios está poniendo o relacionando con su pueblo, que se olvidaron de todos los beneficios que le había dado, que había puesto. Y sí, seguro pues a nosotros también nos pasa lo mismo. Dios nos bendice, no quizá con riquezas materiales, sino espirituales. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está dando esto, lo otro. Muchas veces pues, lo digo por mí, no le queremos servir el 100% de lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Por qué? Porque somos, como dice nuestra hermana Elianis, desagradecidos con Dios. Olvidadizos. Aquí veo un pueblo que se olvidó de su Dios, que se olvidó del bien, que se olvidó del Dios que cuando tuvieron hambre en el desierto mandó maná del cielo. Vemos un Dios que se olvidó, un pueblo que se olvidó de un Dios que cuando tuvieron sed sacó agua de una piedra. Se olvidaron del Dios que los había levantado, que los hizo pueblo, que los hizo nación. Dice de la fidelidad de Dios, la palabra hebrea conocida como lealtad y amor. Se olvidaron del desposorio, o sea, de ese momento en que Dios los miró como esa novia, como esa esposa. Exacto. Se olvidaron de sus primeras nupcias. Dice: oíd palabra de Jehová, casa de Jacobo, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Mire la primera pregunta que Dios hace. En este texto vamos a encontrar 18 preguntas. Y dice acá: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Dice:
Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Ya saben lo que significa vanidad, vano, algo que no sirve, Ilusorio. algo ilusorio. Mire, qué maldad, ¿sabe? Eso es lo que Dios le está, la primera pregunta que Dios demandando. le hace al pueblo. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres en mí? Sí, porque todo lo que Dios hace por el pueblo de Israel es bien. En Dios no existe la maldad. Dios es un Dios justo. Pero Dios, la primera pregunta que les está diciendo acá, ¿qué maldad les hice yo para que ustedes hoy me paguen de esta manera? Porque el pueblo de Israel aquí no respondió como debía responderle a Dios. Le respondió con ingratitud. Aquí vemos un pueblo que abandonó a Dios, un abandono de parte del pueblo de Dios. Y sabe que aquí es donde tenemos que preguntarnos nosotros cuántas veces nosotros hemos abandonado a Dios. Y cuando nosotros abandonamos a Dios es porque nos olvidamos de nuestros primeros inicios. En este caso, el pueblo de Israel abandonó a Dios para irse tras otros dioses. Y más adelante lo vamos a ver. Aquí es donde tenemos que reflexionar y preguntarnos en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros hemos abandonado a Dios por cosas vanas, por la vanidad del mundo? ¿Sí? Acá le dice, ¿qué maldad hallaron? Si Dios les hizo tanto bien y el Señor les dice, ¿qué maldad hallaron sus padres conmigo? Pero acuérdense también de esto que se levanta después de esto, una generación que no conocía a Dios, y eso lo vemos en el libro de Jueces, porque toda esa generación murió, pero en el libro de Jueces que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y aquí el Señor dice, y se fueron tras la vanidad. Y aquí tenemos que preguntarnos nuevamente y hacernos una pregunta, ¿tras de qué vanidad estamos nosotros? Porque cuando nosotros nos vamos tras la vanidad para abandonar a Dios, nos volvemos vanos. Dice, y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? Aquí es donde vemos un pueblo que se olvida de Dios. Dice Jeremías 8:19, contextualizando esto, dice, he aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron altar con sus imágenes de talla, con vanidades, con vanidades ajenas? Exactamente, dejaron a Dios. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo, ya les digo, 8, versos 2 y 4, donde habla que Dios le da una recomendación al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, les da un mandato. No perdamos acá, sí. 8, ¿dónde está 8? Ocho, 2 y 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Ellos tenían que cuidarse de no olvidarse cuando Dios los pasó por el desierto. ¿Sabe? Porque el no olvidarnos de donde Dios nos ha sacado nos hace ser agradecidos con Dios. Y el Señor acá les dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por tierra no desierta y no despoblada? Dice, por tierra seca y de sombra de muerte, por tierra por la cual no pasó varón y allí no habitó hombre. Miren las condiciones del desierto y aún así, en medio de ese desierto, ellos habitaron 40 años y Dios los cuidó, los alimentó, los sostuvo, hasta introducirlos a la tierra prometida. Y ellos se olvidaron de todo esto. Mis queridos hermanos, ¿cuál es lo que tenemos que aprender y reflexionar de esto? No olvidemos nuestros primeros comienzos. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Saben? Que en Isaías creo que dice esto. Dice, crié hijo y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Saben que cuando nosotros
nos olvidamos de donde Dios Nos sacó. nos sacó, nos volvemos precisamente desagradecidos, nos olvidamos de Dios. Y el Señor acá está diciendo, acuérdense cuando usted estaba en el desierto, acuérdese cuando yo salía a la defensa de ustedes, cuando yo los defendía. Mal venía sobre ellos, cualquier nación que se levantaba en contra de Israel, ahí estaba Dios para defendernos. No olvidemos nuestros primeros inicios, no olvidemos a Dios, que realmente en esta mañana nosotros recapacitemos y pensemos tras qué dioses nos estamos viendo. En este tiempo ellos estaban yendo. Ocupa el primer lugar. Exactamente, nuestro ellos corazón. habían reemplazado a Dios. Y no precisamente, decía el pastor Javier ayer, tenemos que postrarnos ante una imagen, ¿no? Mire, el trabajo, y con eso no quiero decir que no se puede trabajar, pero es que no podemos perder el equilibrio. En todo debe haber un equilibrio. Mi trabajo, mi empleo no puede reemplazar a Dios, no puede reemplazar a Dios en este caso, que es lo primero. Y que no nos desenfoquemos, porque hay momentos que nos desenfocamos de la verdad, del Dios que nos ayudó, el Dios que nos escogió, y nos enfocamos en por qué, porque nos confiamos en nuestra propia concupiscencia. Ahí vemos a un pueblo de Israel que se confió de lo que Dios le había dado y se confió en lo que ellos ya estaban haciendo. Ellos se confiaron de sus propia vanidad, por eso lo veíamos ahí en el verso anterior, o sea, por su vanidad. Ellos dijeron, no necesito a Dios, yo soy autosuficiente, yo me sustento. ¿Por qué? Porque como dijo Eliani, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Sí, amén. Y ahí es cuando vemos que perdemos ese primer amor y podemos estar muchos años en el Evangelio y podemos estar por mucho tiempo, pero si nos desenfocamos de dónde Dios nos escogió, de dónde nos sacó, perdemos y nos desenfocamos. Así es, el mantenernos, o sea, el recordar todo lo que Dios hace por nosotros, Nos mantiene va a enfocados. mantener en nosotros una actitud humilde. Por eso en Isaías él le dice, crié hijo y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, se volvieron orgullosos, altivos. Y dice, sigue diciendo acá, dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi heredad y hiciste abominable mi heredad. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Que cuando entraron a la tierra, contaminaron la tierra. ¿En qué sentido? Con los ídolos. Con lo que traían. Con los ídolos. Sí. Agarraron y copiaron corazón. todo lo que las otras naciones hacían Así y es. contaminaron la heredad de Así Dios. es. Sí. Y en este caso nosotros podemos decir, ahora esta tierra somos nosotros, donde habita el Señor. ¿Con qué cosa la estamos contaminando? Sí, porque podemos estar contaminando la morada de Dios. Y dice acá, los sacerdotes no dijeron dónde está Dios. Mire de dónde viene el problema, de los que tenían la ley. Sí. Porque los que podían predicar a Dios, los que podían enfocar al pueblo, eran los que tenían la ley en ese tiempo. ¿Quiénes? Los pastores, los doctores de la ley y los profetas. Pero ellos también abandonaron a Dios y se fueron. Hay un comentario acá que dice que los encargados con funciones de liderazgo, entre estos sacerdotes, pastores y profetas, desobedecieron porque no consultaron al Señor. Y esto pasa muchas veces, queremos hacer la obra a nuestra manera, a lo que la carne de pronto nos dice o guía, o nos guía, y no consultamos a Dios, ¿cierto? Pero a través de la palabra sabemos que nosotros tenemos que consultar a Dios, buscar, porque en ella os parece tener la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes o como servidores? Consultar a Dios, buscar a Jehová para que seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y hacer la tarea correctamente y no olvidarnos, como estamos aprendiendo en esta mañana, de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado,
que a pesar de tanta angustia hoy en día, de todo lo que se habla, de todo lo que se dice, de la inflación, de la guerra de Ucrania, de todo esto, no deja pues siempre de eso quebrantarnos o dañarnos, o de pronto pensar, ay Dios mío, ¿dónde está Dios? Pero para esto tenemos la palabra. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que los que tenían la ley se olvidaron de Dios. Ya no profetizaron a favor de Dios, sino a favor de los Baales, y más adelante lo va a decir. Entonces, ¿qué aprendemos en estos versículos? A no olvidarnos nuestros primeros inicios. ¿Qué hacíamos nosotros antes por Dios que ya no hacemos? Algo así le pasó a la iglesia en que se olvidaron de su primer amor. Se olvidaron de su primer amor. Entonces acá sigue diciendo, y dice que contaminaron la heredad. Dice, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron en lo que no aprovecha. Sí. Sabe que nosotros ¿Qué podemos cosas? andar, ¿Qué sabe que nosotros podemos andar en muchas cosas que no nos aprovechan. Amén, así es. Porque es que lo que realmente le aprovecha al ser humano y al cristiano es todo Es lo que Dios. viene de parte de Dios. Sí. Y estos dejaron a Dios, dejaron de profetizar a favor de Dios para ir a profetizar a los Baales. Sí. Entonces, Sí. ¿qué cosas hay en nosotros hoy que no trae provecho a nuestra vida? Ujú. Que en vez de Edificarnos. lo que hace es traer Construirnos. una ruina espiritual Ujú. sobre ¿Qué nuestra cosas vida? escuchamos? Porque mire que aquí realmente vemos la decadencia espiritual de un pueblo. Y lo que la hermana María decía, ¿qué escuchamos nosotros? Mire, nosotros Ya podemos ver cosas que no nos Sí. aprovechan. El pastor siempre hace énfasis en que decir no vemos. que lo que vemos. A veces gastamos 2-3 horas en una película. A mí me solía pasar eso, pero ya no. Ya me arrepentí de ese pecado. Sí, porque ese era mi hobby. Todos los días salía con mi esposo a la iglesia y nos acostábamos a ver una serie en Netflix. Y es cierto, se pierde mucho tiempo. Mire, hacemos cosas que no nos aprovechan, que no nos aporta, que al no nos contrario, edifica. nos resta, Sí, no. nos quita. Sí, Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron a Dios y se fueron tras lo que no aprovecha. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios es muy provechoso para nuestra vida y tenemos que analizarnos hoy, hacer como una lista, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en mis labores, en el día, que no trae provecho a mi vida, que no trae bienestar espiritual hay un a mi vida? versículo donde dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y como decía, pues en estos momentos vemos cómo las cosas están tan difíciles que nosotros lo que tenemos que estar es orando, aprovechando el tiempo, leyendo la palabra, visitando quizás los hermanos que han dejado de asistir. Eso es aprovechar bien el tiempo. Pero yo también lo digo por mí, yo desaprovecho mucho tiempo porque, bueno, antes, como dice Elian, porque ahorita mismo pues me estoy levantando en las horas de la noche, tarde, 2:30, antes de entrar al devocional de Boitá, a las 5 de acá de nuestra iglesia, a orar. Y esto pues lo he entendido de parte de Dios que es para bien, para provecho, para Dios de verdad sacar lo que está en nosotros, ¿cierto? Y ser esos mensajeros, esos servidores que Dios diga, mis hijos son aprobados, mis hijos están allí bien. Amén. Amén. Entonces hay que hacer una lista hoy, mirar a ver en qué estamos nosotros invirtiendo el tiempo. Que realmente lo que hagamos nosotros traiga provecho para nuestra vida. Y dice, por tanto, contenderé aún con vuestros hijos, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Entonces aquí vemos un Dios que seguirá insistiendo en las futuras generaciones. Ese pleitaré lo voy a leer acá en esta versión. Capítulo 2, este es el verso 9. Dice, por eso a ustedes y a sus hijos y a sus nietos los voy a llamar ante los jueces y les juro que así es. Entonces, mire, Dios iba a seguir peleando con ellos, les iba a seguir insistiendo. Ahí, aún así vemos el amor y la misericordia de Dios, porque Dios seguirá insistiendo aún con las generaciones futuras a que se vuelvan a Él. Y dice, por tanto,
Contenderé aún con vuestros hijos, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Dice, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si han hecho cosas semejantes a esta. Dios le está diciendo, pasen al otro lado, miren los pueblos vecinos y miren a ver si ellos han hecho algo semejante a lo que ustedes han hecho conmigo. ¿En qué? En haber dejado a Dios, en haber renunciado a su fe. ¿Sabe? Y Dios les está diciendo, pongan cuidado si las otras naciones han hecho lo mismo que ustedes hacen. Y dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Mire, los otros pueblos vecinos que el pueblo de Israel tenía alrededor, aunque clamaban a un Dios que no era Dios, que no les podía ayudar, aún así esta gente permaneciera fiel a esos dioses. ¿Y esos dioses qué hacían por ello? Absolutamente nada. Pero Dios había hecho mucho por el pueblo de Israel y Dios le está diciendo, vayan y miren, si alguna nación que tienen dioses que no son dioses, han dejado a sus dioses para ir tras otros dioses, mientras que ustedes sí hicieron así. Y sigue diciendo, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. Quiero que me leas esta parte acá. Búscamela acá. Ese es el verso 11. Lee el verso 11. Aquí. Uh-huh. Dice, jamás he conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses, aun cuando sus dioses sean falsos. Pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso. Dejaron la gloria de Dios por irse tras una gloria vana. Por lo que no No, aprovecha. Por lo que dice, no aprovecha. Por Segunda vez, dioses que no sirven Para nada. dice, y no aprovecha, por segunda vez lo repite. Exactamente. Imagínense. Hay que preguntarnos en esta mañana y analizarnos Sí. qué cosas hay en nuestra vida que han desplazado a Dios de su primer lugar. ¿Por qué cosas hemos cambiado a Dios? Cosas que no son, que son vanas, que son ilusorias y hemos dejado al Dios verdadero. Y me gusta porque sigue diciendo acá, dice, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Vamos a ver esos dos males. Me ha dejado a mí fuente de agua y viva. cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren los dos males de los que Dios acusa al pueblo de Israel. ¿Cuál? Sí. Número 1, abandonaron a Dios. Sí, Lo dejaron. Abandonaron al Dios de agua vivo. viva. Fuente de agua viva. Sí. ¿Y qué hicieron ellos? Cavaron cisterna. ¿Cuáles son esas cisternas? Los dioses que ellos adoraban. Por eso les decía, ellos en el comienzo, en el desierto, andaban en pos de Dios, pero ahora en la tierra prometida andan en pos de otros dioses y dejaron a Dios. Y esa cisterna rota representa a esos dioses que ellos adoraban. Y dicen, ahora vamos a mirar la diferencia entre la fuente de agua y una cisterna. Miren, una cisterna, el agua está retenida totalmente, no fluye, no hay fluidez, se llena de mosquito, el agua tiende a secarse, pero en la fuente realmente siempre el agua corre, se mantiene limpia y saludable. Y ellos habían dejado a la fuente, al Dios que le daba vida, al Dios que los defendía, al Dios que los había rescatado por dioses, por cisterna rota que no podían ayudarles. Aquí en esta versión dice, ustedes pueblos míos, cometieron dos pecados, me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Exactamente. Sí, lo que dice en el versículo anterior, dejaron de consultar a Dios. Dejaron de buscar a Dios. Mientras que la palabra nos enseña que cercano está Jehová a los que le buscan, a los que invocan su nombre. Entonces, esto es como que algo que le pasa a toda persona, a todo cristiano, a todo cristiano, cuando deja de consultar a Dios, de ir a la fuente, deja de orar. Como la pastora Diana nos enseñaba que cómo es que un cristiano se le pasa todo un día sin dejar de orar, 8 días sin dejar de congregarse. No, eso es de verdad duro, sí. Yo digo que la vida espiritual de esa persona pues es monótona, ir y venir, vacía, ¿cierto?
no fluye el espíritu, la presencia de Dios. Y cuando va a culto, pues si dice, ay no, esta iglesia a mí no me gusta porque aquí no siento la presencia de Dios, me voy para la otra iglesia porque acá en la nuestra ha pasado. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, ay, ¿por qué viene fulano de tal a predicar? No, ahí no se siente la presencia de Dios. No, déjame decirte que el problema no es la iglesia, es la persona. Así, mire, esos dos males. Entonces, Dios se representa ahí como la fuente de agua viva. Y si nosotros vemos en Juan capítulo 4, creo que verso 14, cuando Dios habla con la samaritana y le dice, dame de beber. Y la samaritana le dice, siendo tú judío, me pides a mí de beber. Entonces él le dice, si tú supieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías a él. Entonces él aquí se representa como esa agua de vida. Pero entonces aquí hay que preguntarnos, ¿cuántas cisternas nosotros hemos cavado? Hemos abandonado a Dios para irnos a cavar nuestras propias cisternas. Entonces, mire qué pasa. Los hombres buscan sus propias fuentes, buscan cavar sus propias cisternas para satisfacer ¿qué? Una necesidad. Pero sabe que esa necesidad espiritual solamente la puede suplir una sola persona. Y en este caso es Jesús de Nazaret. ¿Sí? Sí. Hay hombres que por lo menos dejan a Dios y se van. Una cisterna puede ser el dinero, una cisterna rota que no retiene agua. Otra cisterna rota, ¿cuál sería? La pornografía. Cisternas rotas que no retienen agua, porque el hombre siempre en su necesidad espiritual buscará satisfacerse. Y esas fuentes que muchas veces busca, no conducen a Jesús. Entonces hay que mirar acá cuántas cisternas nosotros hemos cavado que no nos llevan a Cristo, que no nos llevan a la persona correcta, que nos llevan es alejarnos de Dios, y eso había hecho el pueblo de Israel. Lo que hizo fue cavar sus propias cisternas y alejarse de Dios, dejar a Dios, y esos fueron los dos males que cometió el pueblo de Israel. Abandonaron a Dios, fuente de agua, el Dios de toda provisión, el Dios de la vida, la fuente de la vida, para irse tras lo que no aprovecha. Y sabe que si hay muchos cristianos hoy en día, tras lo que no aprovecha, tras la vanidad del mundo. Esta es la frase de hoy. Esta es la frase de hoy. Llévatela en tu corazón. ¿Qué cosas estás haciendo o estamos haciendo? Porque incluyo que no aprovechan a tu vida espiritual. Has dejado de leer, has dejado de orar, has dejado de buscar, de congregarte, ¿verdad? Estas cosas son las que Dios en esta mañana nos está dando, poniendo en nuestro corazón para que nos examinemos, ¿verdad? Entonces, creo que este es el tiempo. Sí, entonces lo que aprendimos de este texto es a no olvidar nuestros primeros comienzos, a no olvidarnos de todo el bien que Dios nos había hecho. El pueblo de Israel respondió a Dios con ingratitud. Nosotros, ¿cómo respondemos ante todo el bien que Dios hace? No nos olvidemos de nuestros primeros inicios en el Señor. No seamos olvidadizos, porque una persona olvidadiza tiende a ser desagradecida. Hay que recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Y número 2, ¿de dónde nos sacó? No olvidar de dónde nos sacó, de dónde nos ha traído. Porque dice la palabra del Señor en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos allá perdidos en el lodo cenagoso, ¿verdad? En esas cisternas, aún en esa misma cisterna estábamos allí, y Dios, por su grande misericordia, por su grande amor, nos rescató, nos lavó con su sangre, nos limpió, y somos hoy, gracias a Él, merecedores de esa gracia de Dios, ¿verdad? Y pensemos y analicemos qué cosas de verdad pues tenemos que sacar de nuestra vida. No, y que seamos humildes escuchar la palabra del Señor para poder reconocer nuestra falla, porque cuando vemos más adelante este texto, ellos dicen
en que hemos pecado, porque así a veces nos pasa a Sí. nosotros como No cristianos, que reconocemos. nos corrigen y no reconocemos, pensamos que nos la estamos comiendo, pensamos que estamos bien, cuando el Señor nos está corrigiendo y no reconocemos, y eso es porque hay un corazón insensible a la presencia de Dios, a su palabra, y hay un corazón que no reconoce hasta dónde ha caído. Porque el error de nosotros como humanos es reconocer hasta dónde hemos caído, al reconocer que hemos dejado al Dios, de reconocer que no hemos devuelto a esos Dios vanos que dice la palabra que no sirven para nada. ¿No? Y que cuando no somos humildes, o sea, lo que decía la hermana María, o sea, la condición en la que estábamos. Y cuando yo leo ese libro de Efesios que dice, estábamos muertos sin delitos y pecados, y yo digo, si nosotros muchas veces reconociéramos la condición en la que Dios nos encontró, qué orgullo ni qué orgullo. Y vemos cristianos orgullosos hoy en día. Lo que Dios dice, crié y los engrandecidos se rebelaron contra mí. Entonces, no olvidemos nuestros primeros inicios, que no tenemos la necesidad de cavar cisternas si tenemos la fuente de agua viva. No abandonemos la fuente de agua viva por cisternas que no retienen. No vale la pena cambiar a Dios por cosas que no aprovecha. Aprovechemos bien el tiempo. Ya supimos y aprendimos hoy lo que significa la vanidad, vano, algo ilusorio, algo que no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros dejamos a Dios para ir tras la vanidad, sencillamente nos volvemos vacíos. ¿Tenemos petición? No, ya, vamos a orar, vamos a culminar aquí. Esto tiene mucha tela para cortar, pero quedémonos con esto. No abandonemos la fuente de vida por cisternas rotas. Eso debe ser, y no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. No olvidemos nuestros primeros inicios. Ánimo. Vamos a orar. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra que nos debe confrontar y ser sensible, porque la palabra de Dios para nosotros, es para su pueblo. Entonces, Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos corriges, Señor. Gracias porque tú nos alimentas, Señor. Gracias porque tú eres agua viva para con nosotros, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, amado Rey. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy, Señor, para que nosotros volvamos, Señor. Porque tú cuando nos corriges, Señor, es para que volvamos a nuestros primeros indicios, Dios, para que nosotros volvamos, Señor, al arrepentimiento genuino, Señor, a las cosas que nos dan vida y vida eterna, amado Rey. Padre, por eso te agradecemos, Señor, por tu santa palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias, amado Rey. Esta mañana, Señor, queremos, Señor, orar por cada hermano, Señor, allá en su casa, Dios, por cada hermano, Señor. Seguimos orando, Dios, por la salud, Señor, de la niña de Vanessa, Dios. Padre, tú tienes el control, Señor. Tómalo, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor. Toma el control de la vida de esa niña, Señor, por el cual, Señor, tú la creaste con un propósito, amado Rey. Padre, seguimos orando, Señor, por el hermano Henry, Señor, por su sanidad, Padre. Seguimos creyendo, Dios, en lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor, y por cada enfermo, Dios, en su casa, Dios, oramos por ellos, Señor. Nosotros oramos, Padre, pero el que hace la obra eres tú, Señor. Padre, porque tú eres el Dios sanador, tú eres nuestro Dios proveedor, Señor. Oramos por cada necesidad, Señor, por cada petición de mis hermanos, Señor, por cada familia, por cada hijo, amado Rey. Los ponemos delante de ti, Padre. Oramos por cada niño, Señor, por cada madre soltón de Dios, Señor, oramos, Señor. Padre, oramos por cada persona protegida en la calle, Señor. Padre, los ponemos delante de tu presencia y nos quedamos, Señor, en este día delante de ti. Gracias, amado Rey. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, nuestras confianza en ti, amado Rey. Padre, te bendecimos, Señor, con toda, Señor. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendecimos, Señor. En la vida de nuestros Así es, pastores, amado Señor. Rey.
En el nombre de Gracias, Jesús, Señor. gracias, En el nombre Señor. de Cristo, Señor. Te damos Amén. gracias. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Hasta la próxima, si Dios lo permite.